Buenos días, Jorge. Hola, buenos días. Viene desde Bilbao a proceder a la entrevista con Malos Datos Falsos Tour. Jorge, cuéntanos, ¿por qué actualmente estás jubilado? Pues os lo voy a decir y me voy a dirigir a vosotras, chicas. Vosotras sabéis que la conciliación de la vida laboral y familiar es un sueño que tenéis todas cuando mantenéis una relación y tenéis hijos, ¿a que sí? Sabéis que hemos avanzado algo en ese terreno, aún poco, pero habéis avanzado desgraciadamente solo vosotras. Un hombre, para tener conciliación de la vida laboral y familiar, lo tiene crudo. Primero, porque tal vez ni a él se le ocurre tenerlo. Segundo, porque las instituciones no ayudan. Y tercero, porque a lo mejor también vosotras consideréis que vosotras hacéis mejor las cosas y que mejor que los niños estén con vosotros, ¿no? Y porque tal vez el trabajo en la calle es muy duro. Os estáis dando cuenta ahora que trabajar en la calle, aun cuando no trabajes de minero, es muy duro, y a lo mejor es más cómodo trabajar en casa. Pues bien, a mí, yo, hombre, me comporté en eso como una mujer. Yo tenía custodia compartida, conciliaba mi vida laboral y familiar en donde trabajaba en Metro Bilbao, pero cuando llegó la crisis me dijeron que a trabajar como todos. Yo dije, no, eso es imposible. Yo tengo unos horarios, tengo una custodia compartida con mi hija y necesito un tiempo libre. Me dijeron, palabras textuales del jefe de seguridad de Metro: los hijos son de las madres. Olivier, tus compañeros divorciados no piden eso, ¿por qué lo pides tú? Dije, pues bueno, sé de que soy un ser extraño y no soy muy correcto. Como no podían hacer legalmente nada contra mí, porque era fijo, tenía mi contrato, tenía los papeles, por eso, chavales, casaros, para que después podáis tener papeles también de descasados y podáis exigir ciertas cosas. Como no podían hacer nada legalmente, pues acoso. Y el acoso laboral, de nuevo, la sociedad entra en juego. Mis compañeros divorciados son los que participaron en primer lugar. Las mujeres que trabajaban en el metro, divorciadas y que sí tenían ventajillas, callaban, me sonreían, me apoyaban con su silencio, pero tampoco decían nada. Les tuve que hacer una huelga a la japonesa, que no es lo que me estáis pensando trabajar más, porque yo os recomiendo trabajar menos, sino trabajar alegre y contento, entregándote a los demás, disfrutando de la vida, que solo vamos a vivir una vez. Eso les derrotó totalmente. Dijeron que eso era una locura, que yo estaba loco. Me llevaron al psiquiatra y el psiquiatra dijo, sí, este hombre tiene unos problemas de impulsos, que esto se llama, no, os voy a quitar la terminología médica, vamos al grano: exceso de generosidad, exceso de atrevimiento, exceso que no tiene miedo de nada. Ante eso, con 53 años jubilado. Y ahora, 7 años más a vuestro servicio. Para empezar, ¿quién es Jorge Olivier y de dónde son tus orígenes? Yo soy nacido en San Sebastián, de madre vasca, de allí, y padre alcarreño. Entonces, a los 2 años nos vinimos a Madrid, me he educado en Madrid hasta los 23, que me fui a Bilbao a trabajar, y allí me he quedado, allí me casé e hice mi vida. ¿Cómo conoces a tu exmujer y cómo fue la vida con ella? La conocí de una forma casual y aventurera, como es mi forma habitual de ser. Fue una relación por amor. Había una cierta diferencia de edad, 7 años, ella menor, y ella menos experiencia sentimental y vital. Pero bueno, eso en principio es como casi todas las parejas españolas. Entonces empezamos a vivir y teníamos un mismo proyecto en común, y de tener una familia. ¿Cómo y por qué te introduces, investigas y luchas en el mundo contra la ideología de género y en favor de la custodia compartida? Fue porque después de 18 años de relación, en el 2005, nos divorciamos. 1 año y medio antes de divorciarnos fuimos al servicio de mediación del gobierno vasco, que en mi opinión funciona bastante bien porque te da pautas para intentar no romper la relación, y si las cosas van mal, pues para hacerlo de la forma adecuada. En mi opinión y en mi experiencia, este servicio permitió, no arreglamos nada, y entonces volvimos al 1 año y medio para que nos separaran, pero nos separaran civilizadamente, de mutuo acuerdo. Y sobre todo yo pienso que esto sirve, sobre todo es muy bueno para los padres, porque las madres, cuando se divorcian, pues emocionalmente pueden estar tan hundidas como nosotros, pero saben que van a tener ayuda familiar, ayuda estatal. Nosotros no, por lo tanto es muy bueno que los hombres despierten. Y yo ese 1 año y medio, después de haber ido a la primera mediación, sirvió para que cuando yo me divorciara,
ya estuviera espabilado, y pedí la custodia compartida. No se resistió mucho. Al principio me dijo aquello de: sí, te voy a dejar verla. Yo dije: me parece muy bien, pero es que yo no es que quiera verla como un derecho, es un deber que yo tengo, y es un derecho que tiene mi hija a que la relación esté normalizada. Yo quiero papeles. Yo he sido siempre una persona muy partidaria de los papeles, de los compromisos. Entonces yo dije: nos separamos, la custodia compartida no de facto, sino con papeles. Y así empezó. ¿Qué problemas tuviste en la separación respecto de tu hija y cómo os afectó a ambos? Tuvimos el problema de que al principio yo estaba despertando, como ya digo, gracias a la mediación, pero no estaba despierto del todo. Y yo pues quería ser tradicional. Yo vivía imbuido en esa idea genérica de que los hijos son de las madres, y pretendía pues irme de casa, que ella se quedara con la casa, y pasar una pensión alimenticia. Pero debido a que me fueron viniendo señales de que era posible otra forma de hacer las cosas, el psicólogo mediador nos propuso que lo justo era que la persona que se iba de casa recibiera una pensión, algo extraoficial, evidentemente, para que se alquilara un piso, porque si no era descarado una persona quedarse con la casa y la otra irse a la calle, que es lo que desgraciadamente después ha ocurrido con tanta gente. No nos pusimos de acuerdo con la cantidad. Ella daba muy poco, y que a mí no me daba ni para alquilarme media pared, con lo cual yo, sacrificándome bastante, le ofrecí comprarle la mitad del piso. Esto era en el año 2005, que con la burbuja inmobiliaria estaba en un piso que era un piso decente, estaba a 60 millones de pesetas, yo le pagué 30 millones. Ella además se fue muy a gusto porque decía que emocionalmente esa casa le recordaba a mí, que prefería irse, y empezamos a ejercer un tipo de custodia compartida un poco atípica, porque era que la niña, por aquello de tener una casa de referencia y que no fuera mucha maleta, hay que tener en cuenta que vivíamos a 750 metros el uno del otro, pero aún así todo, yo pensé que lo mejor para la niña podía ser dormir siempre entre semana en casa de la madre, los fines de semana alternos conmigo, y después las vacaciones pues casi siempre conmigo. Eso fue muy bueno al principio, pero después me fue trayendo algún problema. ¿Qué tipo de problemas? ¿A qué te refieres cuando tuvisteis problemas con el tema de la separación? Pues fue trayendo el problema que mientras que yo me separé emocionalmente muy bien, para mí fue importante, reconozco psicológicamente para mí, mantener la casa, aunque fuera un grave sacrificio económico, poder tenerle que pagar la mitad, pero fue bueno porque yo en Bilbao, yo soy muy solitario, y entonces yo en Bilbao no tenía a nadie, mi familia vivía en Madrid. Entonces para mí conservar mi casa con mis objetos, que yo había vivido mucho, pues era muy importante, y tener la habitación de mi hija para que ella se pudiera seguir yendo a la habitación donde había nacido y donde se había educado. Entonces las cosas pasaron que a ella le sentó muy mal la separación, y la conciencia social, que es mi gran lucha en este tema, la que dice que los hijos son de las madres, la dijeron que Jorge se ha quedado con todo, se ha quedado con la hija, se ve que la custodia compartida es quedarse con la hija, se ha quedado con la casa, ella se quería ir y se llevó 30 kilos, pero bueno, la conciencia social dice eso de que los hombres no se pueden quedar medianamente igualitarios en un divorcio. Entonces le fueron envenenando amistades, sobre todo la familia política, que había sido una de las grandes causantes del divorcio, y eso llevó a que ella me empezara a acosar, a amenazar, y yo tuve que provocar una denuncia de género. En la charla previa que hemos tenido, dices que fuiste el primer hombre que estuviste en un divorcio express. Cuéntanos cómo fue. Sí, yo me divorcio en el año 2005 y tengo la fortuna, yo siempre en mi vida, para lo bueno, yo siempre, como soy positivo, digo siempre para lo bueno, he sido pionero. Fue el primer hombre que se divorció con la ley del 2005 del divorcio express en Vizcaya, y el primero que tuvo, de los primeros, en eso creo que no fui el primero de los que tuvo una denuncia de género, y el primero con custodia compartida. Entonces todo eso a mí me marcó y me hizo ver que, bueno, que yo tenía algo que aportar a las relaciones
relaciones interfamiliares, ¿no? Y que había algo que aportar y había algo por lo que luchar, no tanto por mí, porque yo en ese momento la situación era muy buena, sino porque yo estaba viendo que a mi alrededor hombres y mujeres, padres y madres lo estaban pasando muy mal, porque estaban manipulados por esta idea de la conciencia social, por la ideología de género. ¿Por qué, como dices, te negaste a que te pagaran una pensión que podrías haber conseguido en la mediación en el País Vasco? No, yo no me negué. La que se negó fue mi ex, porque consideró que era ceder demasiado ya quedarse con la casa y además pagarme a mí una pensión, cuando en el caso contrario es lo habitual, ¿no? Que los padres pues no reciben ninguna pensión, sino que ellos tienen que pagar pensión, tienen que pagar por lo menos a medias la hipoteca y se quedan sin casa. Yo buscaba una situación igualitaria, porque era bueno para los padres y por lo tanto era bueno para la hija. ¿Cómo fue el régimen de visitas o el régimen de custodia que obtuviste? Fue un régimen de custodia compartida, pero como ya he comentado antes, atípico, porque a mí siempre los formulismos, las ortodoxias, eso de una semana contigo, una semana contigo, lo que las feministas, de las pocas cosas que dicen con justicia a los niños maleta. Claro, que los niños anden de un lado para otro, pero es que el problema son no los niños maletas, sino los niños maletazos. Es decir, los niños que se acaba la maleta porque, por ejemplo, esto ocurre de que el padre o la madre huye y se va a Perú. Entonces ahí no hay maleta, ahí hay maletazo. Y entonces frente a eso hay que intentar, es mi opinión, hacer las cosas que afecten menos a los niños, pero también psicológicamente, a mí me lo han dicho más de un psicólogo, yo lo he visto en mi vida, es bueno que los niños visualicen claramente que se ha producido un divorcio, que sus padres siguen siendo sus padres, pero que ya no van a vivir juntos ni van a fingir nada extraño, sino que se van a llevar civilizadamente y que van a poder llevar las cosas adelante. Yo el hecho de, en mi opinión, lo veo ahora después de muchos años, de ceder porque mi hija no fuera ni siquiera pequeña maleta en desplazarse 750 metros, provocó que se fuera acostumbrando cada vez más a vivir en casa de su madre. Nos ocurrió tal vez a los adultos, que queremos tener una segunda y una tercera casa en Suiza o en Canarias, pero de vacaciones. No queremos tener dos casas habituales. Por eso yo cedí en eso, por eso provocó que la niña se fue separando. Y también lo provocó la denuncia de género. Me comentaste en la entrevista previa que tras el divorcio la situación a tu expareja se le atraganta, que prácticamente el 70% del tiempo te ocupabas tú de las labores que hacías antiguamente. Que incluso la situación con tu ex, después de divorciado, se vuelve hasta fluida con vosotros. Y que de repente se tornan insultos hacia ti, te acosa, y es cuando sufres la primera denuncia de violencia de género. Sí, la sufro por un hecho nimio, pero para mí importante, que es que esa familia de origen, esa sociedad que está continuamente no haciendo nada por la paz y por el amor, sino para meter cizaña, le empieza a decir a ella que yo me quedo con todo. Entonces ella se lo cree. Supongo que es porque el divorcio emocionalmente le ha sentado peor que a mí, yo me puse contentísimo, y eso provoca que ella un día que va a mi casa, porque las negociaciones, la custodia compartida implica tener que hablar mucho con tu ex, no solo hablar por el WhatsApp, sino hablar cara a cara. Y entonces en vez de hablar en un bar, que a veces ella me insultaba, pues yo le digo, oye, vamos a casa, que yo te saco unas pastas de las monjas, que a mí me gustan estas cosas, y ahí vamos a estar más a gusto. También se levantaba y se iba de mi casa dando un portazo. Entonces la situación se fue poniendo muy tensa, y un día que estuve en casa me cogió un marcapáginas. Me cogió un libro, yo se lo dejé, pero se llevó un marcapáginas, que yo colecciono marcapáginas de todo el mundo. Cuando me devolvió el libro, le dije, ¿y dónde está el marcapáginas? Ah, bueno, ya te lo daré, tal y cual. Pasaron meses, el marcapáginas estaba expuesto en el salpicadero de su coche. Entonces yo, civilizadamente, se lo pedí de nuevo, se lo pedí a la abogada común, que habíamos tenido una abogada común durante el divorcio, que nos había salido encima muy barato, había dicho que nuestro divorcio había sido idílico, había sido, en fin, un pionero en Vizcaya, tal y cual, y la abogada dijo que eso era una tontería. Bien, pues la tontería acabó que yo, para que ella me dejara de amenazar, un día, sin escándalo público, en un sitio discreto, di un golpe en el limpiaparabrisas del coche y cogí el marcapáginas, recuperé mi marcapáginas. Bien, ella no me puso denuncia,
Pero al día siguiente, cuando se lo contó a la abogada, es común, la abogada sí me puso una denuncia de género. La jueza, cuando se habla tanto que si los jueces son malos, que si los jueces... No, yo creo que el problema está en el sistema en general. La jueza me dijo que eso no era denuncia de género, pero como lo habían cursado así, pues que lo tenía que aceptar. Porque en la denuncia venía daño a vehículo motor. O sea, ahora resulta que un daño a un vehículo motor tan leve además como ese, ¿eso es denuncia de género? Bien, yo como repliqué, porque uno es como es, me llevé 150 euros de multa que me supieron muy bien. De esa denuncia saliste absuelto. Sí, salí absuelto porque incluso en la vista, que no fue en una habitación con la jueza vestida de, me acuerdo perfectamente, un chal en beige, pues no había nada que cortar. Era un abuso del sistema porque acaba de empezar la ley de violencia de género y había que incrementar las denuncias de cualquier forma. Tras ese incidente, que supongo que te hizo un daño moral tremendo, dices que aún así sigue manteniendo una buena relación con tu hija. ¿Cómo es esa relación? Sí, con mi hija siempre he tenido una buena relación porque, no solo porque soy su padre, sino porque soy un padre, creo, cada uno tiene que tener su autoestima en su sitio. Soy un padre especial, soy un padre de los considerados, entre comillas, modernos, que le dialogo bastante con ella. A veces tengo que forzar para ponerme duro, porque yo no soy su amigo, yo soy su padre. Y hubo unos años que ahí eso decayó, porque a mí me afectó esa denuncia. Yo la verdad que después he tenido, que si quieres conversamos, 2 denuncias más de género, pero la que más me dolió fue la primera, por ser la primera y por ser de mi ex, de una persona con la que me había comprometido una vida en común, y por un hecho además sin fundamento. Yo llamo que hay muchos tipos de denuncias falsas, esta era sin fundamento, y sí me dolió, y yo llegué a odiar. Yo hubo un tiempo que estuve odiando. Reconozco que eso hay que superarlo, porque si no se supera el odio, eso te hace daño a ti mismo. Entonces yo a ella le puse varias denuncias de violencia doméstica, que no sirvieron de nada más que para acumular de trabajo a los juzgados y que vieran que, bueno, que si ella me insultaba, pues yo también podía poner una denuncia. A raíz de tu experiencia, te has convertido en un activista antigénero. ¿Qué has visto y con qué problemas te encuentras a diario? Bueno, pues yo me encuentro con los problemas, y yo la segunda y la tercera denuncia en otras relaciones también las provoqué yo, porque como yo estaba viendo a raíz de eso que lo mío, a mí me había afectado porque a lo mío, evidentemente, pero que como hay que tener una visión más amplia y hay que enfocar cualquier relación humana y la resolución de este conflicto con amor, yo vi que había gente a mi alrededor, hombres y mujeres que estaban sufriendo y mucho, que llevaban años sin ver a sus hijos. Entonces eso me afectó muchísimo. Y me puse al principio a yo poner denuncias. Hubo un momento que yo era un querulante porque ponía denuncias no solo a los servicios sociales, al ayuntamiento, por cualquier atentado a la igualdad, porque esta igualdad que nos han vendido es una igualdad del enfrentamiento y no es una igualdad del amor y del encuentro. Y he seguido en ello. Y ya van para 13 años. En la entrevista previa me llegas a manifestar, y es una cosa que me ha sorprendido, que tu ex recibe con la presunta ayuda de la jefa de servicios sociales de Sondica y le llega a conceder una pensión a pesar de que en la liquidación de bienes gananciales tú le das 30 millones de pesetas que ella ingresa en el banco. Cuéntanos cómo sucede eso. Bueno, eso sucede, en mi opinión y en la práctica que vemos todos los días, porque las culpables, las responsables de que ocurra todo esto no son las madres. Son las personas que tienen un mediano poder, un gran poder, políticos, en la judicatura también, asociaciones feministas, o gente de la calle que simplemente se dedica a meter cizaña. Y a ella de esa forma le intentaron comprar su silencio, porque ella recibió esa subvención, a pesar de no ser para nada pobre, ganábamos además los dos lo mismo, por ser mujer. Porque ella fue a los servicios sociales y se preguntó, bueno, ¿y si es mi marido el que se va de casa, recibe también esa subvención para alquilarse una casa? No, solo tú por ser mujer. Palabras textuales. Con lo cual vemos qué tipo de igualdad se está construyendo.
Muy bien, Jorge. Para terminar, ¿qué aconsejarías bajo tu experiencia y lo que has vivido en la gente que conoces a tu alrededor, tu entorno social, la gente que habrás conocido en perfiles sociales, a los que seguramente habrás ayudado en algún momento de tu vida y seguirás ayudando? ¿Qué les dirías o qué les aconsejarías a esas personas, familias o padres que se van a enfrentar a una situación como la tuya y que les puede destrozar la vida? Pues les recomendaría, y no solo en este tema, sino en cualquier tema, que es un problema de crecimiento personal, llevar la iniciativa. Siempre quien lleva la iniciativa gana, aun cuando se despeñe, pero se despeña ganando. Dejar que sean ellas las que lleven la iniciativa en el divorcio, en pedir las ayudas, en poner las denuncias, en lo que sea, es un error. Aplacar esto es un error. Hay que ser buena persona, hay que llevar el matrimonio de la mejor manera posible. Yo os diría a todos hombres que por favor, cuando os caséis, dejar de trabajar tanto. Porque al trabajar tanto después se van a agarrar ellas, se va a agarrar la sociedad, se va a agarrar el Estado, de que si este hombre no se ocupó antes del hijo, ¿cómo se va a ocupar después? Pues por lo tanto, trabajar menos y que ella trabaje más en la calle. De esa forma es una forma más práctica de conseguir la igualdad. ¿Que no llegas dinero a fin de mes? No te compres el piso en Canarias. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Gracias por aportar un granito de arena más en esta lucha. Te deseamos la mayor de las suertes en la relación con tu hija y con tu expareja, para que la relación padre, hijo, madre sea mucho más fluida. Y muchas gracias desde Malos Tratos Falsos TV por aportar este grano de arena y darnos luz en un caso tan bonito, contado con estas palabras, como dices tú, por parte de Jorge Olivier. Muchas gracias.